Hola amigos, el día de hoy tejeremos un lindo suéter en puntada conchita de mar tejido a 2 agujas, parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter que está tejido en puntada conchita de mar a 2 agujas. Este tutorial va a estar dividido en 2 partes. Esta es la primera parte, hoy miércoles, y este viernes publicaré la segunda parte, así que no olvides de marcar la campana de notificaciones para que te llegue el aviso cuando suba la segunda parte. En un tutorial anterior he subido el paso a paso de la puntada conchita a mar, hilera por hilera, y los patrones lo podrán descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y las medidas de este lindo suéter sería de ancho 46 centímetros. Desde el cuello hasta el final tendría 60 centímetros. De hombro a sisa tiene 23 centímetros. De sisa hacia abajo 38 centímetros. De sisa al puño 40 centímetros. El ancho del cuello es de 18 centímetros. Bien, para empezar a tejer este lindo suéter empezaremos desde la parte de abajo de la espalda y montaremos 78 puntos en las agujas de 5 milímetros. Recuerden que pueden tejer este suéter con agujas rectas convencionales o con agujas circulares, que en mi caso lo voy a hacer con circulares porque para mí es mucho más cómodo. Bien, la forma de montar los puntos va a ser con el crochet. Pueden hacerlo de la manera que ustedes deseen. Pero si quieres montarlo de la forma que estoy haciendo yo, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento cómo montar los puntos de esta forma, para que queden como una cadena en el borde. Y en este tutorial de 8 maneras diferentes de montar puntos, si no me equivoco, el número 8 es la forma que estoy montando en este momento, por si desean adelantar ese tutorial. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. He terminado de montar los 78 puntos de la forma que les indiqué y fíjense que queda como una cadena en el borde. ¿Esto por qué? Porque el modelo que vamos a tejer no se teje ni se empieza normalmente con el punto elástico, ¿sí? De frente vamos a pasar a los patrones, a los diseños. Entonces queremos que en el final, en el borde del tejido, quede esta bonita cadena. Por ese es el motivo, pero como les dije, si ustedes no lo quieren hacer así y quieren otra forma de montar, también lo pueden hacer, ¿sí? Bien, como hemos montado de esta forma, este lado va a ser la parte de atrás, ¿sí? Entonces, cuando esta hebra corta esté para el lado derecho, será la parte de atrás del tejido. Vamos a tejer en revés 3 hileras, todo en revés. Termino la primera hilera, ven, aquí se nota mucho mejor cómo hemos montado los puntos, que queda de una forma muy linda. Hilera 2, todo también en revés. Y nos vemos luego para empezar con los patrones. Aquí ya tengo tejido las 3 hileras y quiero resaltar algo. En los patrones he colocado solo 2 hileras en revés, ¿sí? Eso ha sido un error mío, pero en realidad tejan 3 hileras
y luego continuamos con los patrones, ¿sí? Que viene a ser la hilera número 3 de los patrones. Ahora sí empezamos a tejer. Aquí al lado izquierdo ya estoy colocando los patrones. Recuerden que estos patrones lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. En caja de descripciones, repito, pueden encontrar el enlace de este tutorial de cómo leer paso a paso los patrones por si quieren ver y aprender cómo se leen estos símbolos. Bien, pueden observar que nosotros mantenemos los 78 puntos. De estos 78 puntos vamos a dividir 19 puntos, he puesto una marca, 19 puntos, otra marca, 19 puntos, otra marca y al final queda 21 puntos. Vamos a hacer, esta puntada es dedicada a 19 puntos. Entonces, vamos a empezar. El primer punto son 2 rayas vertical. La raya vertical se lee como tejer en derecho. Luego un círculo. Hay unos espacios en blanco. Los espacios en blanco no se fijen, ¿no? No se leen, ¿ya? El siguiente es un círculo, que es una lazada. Nuevamente un derecho y 3 revés. 1, 2, 3, un derecho, 3 revés, 2, 3, un derecho, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho y 3 revés. Terminamos con un derecho y una lazada. Paso la marca y ahí volvemos a repetir desde el punto 1, ¿sí? Que sería, repito nuevamente esta parte, 2 derechos, una lazada, un derecho, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho y una lazada. Pasamos la marca y recuerden repetir desde la puntada 1. Nos vemos aquí al terminar esta hilera. Ya estamos al final de esta hilera. Terminamos con 3 revés, un derecho, una lazada y como los últimos tienen 21 puntos, estos dos últimos lo tejemos en derecho. Estos al final siempre lo van a tejer en derecho, estos dos, ¿ya? Por la parte de adelante, por atrás en revés. Ahora volteamos y nos toca la hilera 4. Hilera 4. La hilera 4 y todas las hileras pares que vienen a ser la parte de atrás del tejido se va a tejer siempre tal como se encuentra. ¿Qué quiere decir esto para los que son nuevos en el mundo del tejido? Es que se teje, por ejemplo, si ves este bultito quiere decir que es revés y si ves como una cadena quiere decir que es derecho. Por lo tanto, estos dos puntos, ven que es como un bultito, es en revés, tejer como se encuentra, ¿sí? Y las lazadas por la parte de atrás se teje en revés, aunque en el tutorial se ve que lo tejo en derecho, es en revés. Ven, acá hay otro bultito, revés, derecho, ven, derecho, derecho, revés y 3 derechos. 1, 2, 3. La parte de atrás, esta va a ser la única vez que lo muestro porque, como les digo, estamos tejiendo tal como se encuentra. ¿Ven? Bultito es tejer en
revés. Y en los patrones también pueden guiarse. Recuerden que en los patrones se muestra tal como se debería de ver por adelante en el tejido. Por lo tanto, lo tejerían lo contrario. Revés, 3 derechos. 1, 2, 3. Las lazadas también se tejen en derecho, se tejen en revés para que adelante salgan en derecho. Revés. Estas marcas lo voy a cambiar, ya muchos saben que no me gusta mucho porque al tacto me incomoda en mi caso, así que por eso coloco siempre estas las de lanita. ¿Ven? Las lazadas en revés también por la parte de atrás. Bien, continúen toda esta hilera y nos vemos en la hilera 5 de los patrones. Así es como vamos avanzando, no se nota muy bien todavía los patrones, pero poco a poco vamos a ir viendo qué bonito va quedando. Empezamos con 3 puntos en derecho, 2, 3, una lazada, un derecho, ¿ven? Y estos mismos, guíense en revés, 3 revés, un derecho, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés. Terminamos con un derecho, una lazada, un derecho. Paso la marca y vuelvan a repetir desde el punto 1. Nos vemos en la hilera 7. Recuerden que la parte de atrás se teje tal como se encuentra, ¿sí? Estoy al final de la hilera 5, antes que me olviden esta parte, para que vean bien que termino 3 revés, un derecho, una lazada, un derecho, y recuerden estos dos últimos no lo estoy colocando en los patrones, ¿sí? Estos dos de aquí no los coloco en los patrones, pero recuerden que durante todo el suéter se va a tejer en jersey, que es tejer en derecho por adelante y por atrás es en revés, ¿sí? Voy a hilera 7. Y antes de continuar, quiero mostrarles, ven, estas partes donde se está haciendo la lazada, está aumentando la cantidad de puntos. En total, por hilera hemos aumentado 8 puntos, 2 veces, entonces va 16, más esta hilera que vamos a aumentar 8 puntos más. Así que se están aumentando puntos, pero no se están haciendo disminuciones. En eso no se preocupen porque luego se van a hacer disminuciones para mantener los 78 puntos. Esto es solo para que el diseño salga muy bonito. Bien, ahora continuamos con la hilera 7, donde empezamos tejiendo 4 puntos en derecho. Una lazada, ven, y continuamos manteniendo este en derecho y estos 3 en revés. 1, 2, 3, un derecho, 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 una lazada y 2 derechos. Paso la marca y se vuelve a repetir desde el punto 1. Nos vemos en la hilera 9. Hasta aquí se está viendo la hilera 8. Ahora nos toca la hilera 9. Empezaremos tejiendo 5 puntos en derecho. 2, 3, 4, 5, lazada, y aquí ya empezamos las disminuciones. Recuerdan que con las lazadas se han estado haciendo aumentos. Ahora vamos a disminuirlo hasta volver a tener los 78 puntos del principio. Bien, lazada y disminución simple desde este de acá.
saco sin tejer, tejo en derecho y levanto y montamos el punto de esta forma. Ahora 2 revés, 1, 2 y nuevamente disminución simple aquí. Paso sin tejer, tejo en derecho y montamos de esta forma. 2 revés, 1 derecho, 2 revés y ahora 2 puntos juntos. Estos dos de aquí tejemos juntos, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada y 3 derechos. ¿Ven? Llegamos a la marca y volvemos a repetir desde el punto 1. Hilera 11, empezamos con 6 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una lazada y disminución simple guiándonos desde estas cadenas de acá. Retiro sin tejer, tejo en derecho y el que no tejí lo levanto y montamos en el punto. Un revés y nuevamente disminución simple. Retiro sin tejer, tejo en derecho y montamos. Ahora nos queda un revés, un derecho, un revés y 2 puntos juntos. Un revés y 2 puntos juntos. Una lazada y 4 puntos en derecho. Pasamos la marca y volvemos a repetir desde la puntada 1. Ya podemos ir notando lo bonito que se está viendo esta puntada. Ahora nos toca la hilera 13 y empezamos con 7 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazada y disminución simple estos de aquí. Nuevamente disminución simple estos de aquí. Un derecho y 2 puntos juntos estos de acá. Nuevamente 2 puntos juntos. Lazada y 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Y de esta forma se ha ido cerrando esta parte. Y si contamos los puntos, debemos de tener ya los 19 puntos como cuando hemos empezado. ¿Ven? Con estas lazaditas de aquí se fueron aumentando. Pero luego aquí en la disminución simple y 2 puntos juntos hemos disminuido y ya tenemos los 19 puntos de separación que habíamos hecho por diseño. ¿Ven? Igual pasamos y repetimos desde el punto 1. La parte de atrás lo tejen tal como se encuentran y nos vemos en la siguiente hilera donde será volver a repetir. Ya terminamos de tejer los patrones que hemos tejido de la hilera 1 a la 14 y así es como se está viendo. ¿Cuántos tenemos en diseños que hemos repetido que son 19 puntos como les mostré? Son 1, 2, 3 y 4. Deben de tener tal como empezamos la distribución, 19 puntos, 19 puntos, 19 puntos y 21 puntos, el total de 78 puntos. A partir de aquí vamos a empezar a repetir estos patrones, pero será a partir desde la hilera 3, de la hilera 3 a la 14, de la 3 a la 14. Pero no vamos a tejer todo el suéter con este diseño. Vamos a hacerlo un poco en degradé. Quiere decir que este de aquí, el del lado derecho,
quiero que hayan 4 de altura. Este quiero que tenga 3, este 2 y este solo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar a tejer desde la hilera 1, pero solo hasta aquí el diseño. Estos 21 puntos finales se va a tejer en jersey, que es tejer todo en derecho por la parte de adelante y en la parte de atrás en revés. Igual vamos a avanzar un poco juntos para que ustedes también vean y puedan entender mucho mejor. Empezamos entonces desde la hilera 3 con 2 derechos, una lazada, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho y una lazada. ¿Ven? ¿Recuerdan cómo tejimos la hilera 3? Pues vuelvan a repetir todo hasta llegar a esta última marca. Hasta aquí nos vemos. Llego aquí, una lazada, paso la marca y los últimos puntos, los últimos 21 puntos se teje todo en derecho. Aquí ya no vamos a hacer más diseño en este último. Entonces todo lo vamos a tejer en derecho. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Volteamos y nos toca la hilera 4 de los patrones, pero recuerden que como este de aquí ya no estamos haciendo más los patrones, se teje tal como se encuentra, que son estos 21 puntos en revés, ¿sí? Entonces aquí tejemos todo en revés. Nos vamos a concentrar en los patrones solo en los 3 primeros, ¿sí? Llegamos aquí, paso la marca y este lado, recuerden, respeten según lo que corresponde, ¿ven? En revés lo que es la lazada, ¿ven? Este de aquí que es el bultito al revés, cuando vemos como una cadenita es en derecho. Y así terminen ustedes y nos vemos en la hilera 5. Bien, nuevamente nos toca ahora la hilera 5, donde empezamos con 3 en derecho, una lazada, un derecho y 3 revés. 1, 2, 3, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, una lazada, un derecho, paso la marca y vuelven a repetir desde el punto 1. Y recuerden que tejen repitiendo todo hasta llegar aquí y el último ya no tiene diseño. Recuerden que se teje ya todo en jersey. Cuando terminan de tejer todo el diseño, que habrán solo 3, 1, 2, 3, el siguiente solo tejerán 2, que serán en estos 2, y a partir de aquí todo en jersey. Luego solo será este y luego todo en jersey. Pero igual voy a continuar tejiendo hasta allí porque creo que al mirar van a entender mucho mejor cómo van a ir tejiendo. Como pueden ver, he continuado tejiendo tal como les he indicado. Ahora sí les muestro mucho mejor para que entiendan lo que intentaba decirles. De todas maneras, en los patrones voy a colocarles de esta forma. ¿Ven? Primero, de los 78 puntos son 4 diseños. Luego solo hacemos 3
luego 2 y luego 1 para que esté en degradé. Esto es en la espalda. Para el delantero va a ser igual, solo que lo contrario. Aquí estoy avanzando para mostrarles. En el delantero igual son 4 diseños. En este lado van a ir 3, 2, aún me falta uno, pero les estoy mostrando para que vean. Así, a ver. Acá está 1, 2, 3 y este va a ser lo contrario, ¿sí? Va a quedar muy bonito de esta forma, o si no, también lo pueden hacer así para no complicarse mucho, a ambos lados igual. Una vez que terminé, he continuado tejiendo todo recto en punto jersey. ¿Ven? Acá está. ¿Cuánto he tejido? Para esta talla mediana necesito, desde que empecé hasta la parte de la disminución de la sisa, 36 centímetros, ¿sí? Y ahora vamos a hacer unas disminuciones para la sisa. Entonces aquí voy a separar 8 puntos. 2, 4, 6, 8 y coloco una marca. Quiere decir que vamos a hacer 8 disminuciones en la sisa. Y aquí en la parte del final también serán 8. 2, 4, 6, 8. Y pongo la marca. De esa forma nos vamos a ir guiando. Luego de colocado las marcas, aquí les estoy dejando la forma en que vamos a hacer las disminuciones. De todas maneras lo vamos a hacer juntos, pero quiero explicarles para que sepan. Vemos viendo de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. 2, 2, 2. El primer 2 de la izquierda significa cada 2 hileras disminuiremos 2 puntos durante 2 veces. Arriba vemos 2, 1, 4. Quiere decir que cada 2 hileras se disminuirá un punto durante 4 veces. Bien, el primero que dice 2, 2, 2. Cada 2 hileras 2 puntos por 2 veces. Esta es la primera vez, entonces solo disminuiremos 2 puntos. El primero retiro sin tejer, tejo el siguiente y montamos. Un punto disminuido. Tejo el siguiente y montamos. 2 puntos disminuidos. Entonces, en un cuaderno anoten que ya se hizo la primera disminución en este lado. El resto de puntos se teje todo en derecho hasta terminar la hilera. Estas disminuciones de la sisa lo vamos a hacer cada vez que estemos empezando la hilera. Por lo tanto, para el lado derecho, cuando estemos adelante, y para este lado izquierdo, cuando estemos por la parte de atrás, serán las disminuciones. Bien, voy a tejer toda esta hilera hasta terminar. Y nos vemos al empezar la siguiente hilera, que es por detrás. Ahora ya estoy en la hilera de atrás empezando y ven, está todo en revés, por lo tanto disminuiremos los puntos en revés. Bien, el primer punto lo paso sin tejer, el siguiente lo tejo en revés, recuerden que estamos atrás y montamos. Ya disminuí un punto y segundo punto. Ven, ya tanto en este lado como en el otro lado ya se disminuyeron 2 puntos. Y como les digo, en un cuaderno aparte pueden ir anotando. Aquí he hecho este pequeño dibujo de la espalda y aquí ya hicimos la primera disminución de 2. Acá menos 2 le pongo y menos 2. Nuevamente tenemos que repetir el menos 2, ¿no? Porque era cada 2 hileras se disminuye 2 puntos
durante 2 veces. Entonces ya hemos hecho la primera disminución. Ahora tejo toda esta hilera en revés y nos vemos al empezar la siguiente hilera. Ya estoy adelante nuevamente y otra vez hacemos 2 disminuciones aquí. Entonces el primero sin tejer, tejo el que sigue y monto un punto, tejo y monto 2 puntos. Aquí ven, ya tenemos un total de 4 puntos disminuidos. Nuevamente tejo todo hasta terminar esta hilera y nos vemos al empezar la siguiente hilera. Ya estoy atrás del tejido donde nos toca hacer las últimas 2 disminuciones. El primero retiro sin tejer, tejo el que sigue en revés y montamos. Un punto disminuido, tejo en revés y el siguiente disminuido. Acá están los 4 puntos que hemos disminuido ya por ambos lados. Entonces traigo aquí mi anotación y ya hice aquí, fíjense, la siguiente menos 2 y menos 2. Este de aquí ya lo tachamos porque ya está. Seguidamente va a ser cada 2 hileras un punto durante 4 veces. Entonces deben de quedar 4 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Vamos a tejer toda esta hilera en revés hasta terminar y nos vemos en la hilera de adelante. Una vez que ya hemos hecho las 4 primeras disminuciones, corresponde al siguiente que es 2, 1, 4. Cada 2 hileras disminuiremos un punto durante 4 veces. Entonces, el primer punto, retiro sin tejer, tejo y montamos. Aquí ya tengo la primera disminución. Pueden ir anotando, recuerden, para que no haya error. Aquí, menos 1, este lado ya está. Ahora terminamos de tejer toda esta hilera en derecho y al empezar la otra sería la siguiente disminución. Ahora estamos por atrás, ¿ven? Y empezamos con el primer punto a disminuir. Retiro sin tejer, tejo en revés porque estamos por atrás y montamos. Ahí ya va la primera vez que se disminuye en un punto. Entonces acá ya hicimos 1 y aquí menos 1 más. Van a repetir eso durante 4 veces. Tenemos que disminuir estos puntos. Ya hicimos 1, faltarían estos 3 puntos para disminuir. Aquí ya los voy a dejar yo porque creo que ya han entendido, ¿sí? Cada vez que empiezan la hilera van a disminuir solo un punto hasta completar los 8 puntos por cada lado. Entonces, si hemos empezado con 78 puntos y estamos disminuyendo 8 puntos aquí y 8 puntos en el otro lado, debemos de quedar con 62 puntos. Estos 62 puntos van a continuar tejiendo, manteniendo ya la misma cantidad de puntos, todo recto. Unos 20 centímetros de largo, manteniendo la misma puntada jersey. Y ahí nos vemos para hacer la disminución de cuello y de hombros. Les muestro lo que he ido avanzando. Acá tenemos las disminuciones de la sisa que, como les había indicado, fueron 8 puntos por este lado y 8 puntos por este otro lado. En total, si teníamos 78 puntos menos 8 menos 8, nos queda 62 puntos. Estos 62 puntos para la espalda he tejido 20 centímetros midiendo desde
la primera disminución de la sisa hasta aquí arriba, tenemos 20 centímetros. Y los 62 puntos aquí en el cuerpo mide 34 centímetros de ancho. Lo siguiente que vamos a hacer son ya las disminuciones para cerrar el cuello y los hombros. Entonces separaremos 28 puntos para el cuello y 17 para cada manga. Voy a separar aquí para el primer hombro primero 21 puntos. ¿Por qué 21 si dije 17? Porque el cuello lo vamos a disminuir un poco en degradé al igual que las mangas. Entonces aquí de la manga primero 5, 10, 15, 20, 21 puntos separo. En el cuello debe de quedar 20 puntos. 5, 10, 15, 20 puntos. Coloco la marca y el otro hombro debe de quedar 21 puntos. 5, 10, 15, 20 y 21 puntos. Para la manga disminuiremos primero 5 puntos, luego 6 y luego 6, porque queremos que quede así un poco más bajo al lado donde va a ir la manga y más levantado el lado del cuello. Entonces estos 5 puntos, al igual que en la sisa, vamos a montar 1, 2, 3, 4, 5 puntos que disminuí y voy a tejer hasta llegar a la primera marca. Llego aquí, puedo retirar esta marca, giramos y voy a disminuir 4 puntos que viene a ser para el lado del cuello. Y como estamos atrás, lo hacemos en revés. 1, 2, 3, 4. Y termino todo de tejer en revés. Giro. Y ahora disminuiré 6 puntos de hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Ven? Ahí vamos quedando y termino de tejer estos puntos de aquí. Volteamos y lo tejemos todo en revés. En esta parte no hay disminución. Volteo y ahora sí cierro estos 6 puntos. Retiro sin tejer. Tejo. 2, 3, 4, 5 y aquí hemos terminado. Retiro esta parte
y cortamos y aseguro el último punto de esta forma. ¿Ven? Entonces de aquí hasta aquí más o menos tenemos 2 centímetros y de aquí hasta donde hemos empezado la sisa deben de haber 22 centímetros. Ya cerré aquí, amarro la lana aquí y vamos a disminuir los 20 puntos del cuello y lo disminuimos de una vez, ¿sí? Amarré ahí y ya son 20 puntos. 1, 18, 19, retiro la marca y 20 puntos disminuidos. Cortamos y aseguro. Ven allí. Entonces podemos ver que el cuello queda un poco aquí redondeado. Nuevamente amarramos aquí la lana en el hombro. Y ahora tejemos todo este lado hasta terminar estos 21 puntos. Terminamos, volteo y recuerden que el lado donde está la sisa se va a cerrar 5 puntos y esta vez será por la parte de atrás. El primero no tejo y montamos. Estamos tejiéndolo en revés. 5 puntos primero. 2, 3, 4, 5. Terminamos toda esta hilera. Volteamos y los 4 puntos de aquí del cuello es lo que vamos a disminuir. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora tejemos todo hasta terminar. Volteo. Disminuimos por atrás 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el resto de puntos lo tejemos en revés. Volteamos, lo tejemos normal. Volteo y ya cerraríamos estos puntos que quedan.
corto y ya hemos terminado la espalda. Y acá ya tenemos terminado la disminución de cuello y hombro y pueden ver que esta parte de aquí es más baja que la de aquí. Es para que el hombro caiga un poquito, ¿ven? De esta forma. Y también ya tenemos las disminuciones del cuello para que quede un cuello circular. Bien, esta parte de aquí mido y tenemos unos 9 centímetros de hombro. De cuello son de aquí a acá, ¿sí? De borde a borde 18 centímetros y medio y el otro hombro 9 centímetros. Bien, hasta aquí ya tenemos terminado nuestra espalda. ¿Ven? Acá lo podemos ver y el diseño. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer el delantero. El delantero es igual con 78 puntos. De la misma forma que hemos montado los puntos, lo hacemos 78 puntos, la misma cantidad, y van a tejer de esta misma forma. La única diferencia es que, por ejemplo, aquí en la espalda, aquí hay 4, 3, 2, un diseño. Para el delantero lo haremos al revés. Aquí haremos los 4, 3, 2, 1. Para eso ya fui avanzando y aquí les traigo, fíjense. Ya fui avanzando y el lado contrario es el que tenemos acá, ¿ven? Para que a la hora que hagamos la costura, estos dos lados queden teniendo la misma cantidad, ¿ven? Este es lo contrario, 4, 3, 2, 1. Esta parte ustedes ya lo hacen solos porque es igual, ¿sí? Simplemente lo invierten en esta parte, ¿sí? Tejen la misma cantidad de hileras o de centímetros hasta la sisa. Hasta la sisa. Pueden contar las hileras o medir. Cuando llegan a la sisa, la misma disminución que hicimos en la espalda, que fue disminuir 2 puntos y luego 4 veces una vez. En total son 8 puntos que se disminuye por cada sisa. Un lado y este otro lado también. Y he tejido 15 centímetros a comparación de la espalda que fueron 20 centímetros y ahí hemos hecho ya la disminución de cuello y hombros. En el delantero solo se teje 15 centímetros porque aquí el cuello es redondo y obviamente tiene que ser más bajo que la espalda. Aparte, acá vamos a hacer un diseño más de este mismo que hemos hecho y he separado aquí 19 puntos, 5, 10, 15, 19. ¿Por qué? Porque recuerdan que esta puntada o estos patrones es múltiplo de 19 más 2. Entonces, en esta ocasión solo lo estoy haciendo de 19, ¿sí? Bien, y vamos a empezar. Empezaremos aquí tejiendo el diseño, que seguramente ya lo saben de memoria, ¿verdad? Ya no voy a poner los patrones porque sé que ya lo saben de memoria de tanto repetir. 2 derechos, una lazada, un derecho, 3 revés, ¿verdad? 1, 2, 3, un derecho, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, una lazada. Hasta aquí son 19 puntos, ¿verdad? Que habíamos separado. No contemos las lazadas, solo los puntos que hemos separado. Ahora voy a tejer 10 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los 5 puntos del centro voy a cerrar. Aquí deben de haber 29 puntos en total, ¿sí? Antes de hacer el diseño debe de haber 29 puntos. Aquí hay 5 puntos y para el otro lado 29 puntos. Estos 5 puntos centrales los cerraremos. Entonces este paso sin tejer, tejo y aquí montamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos que cierro. Voy a tejer todo esto hasta terminar, que como les dije debe de haber 29 puntos. Vamos a contar 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 con este. Estos 29 puntos lo tejemos todo en derecho. Volteo y tejemos estos todo en revés, todos estos 29 puntos en revés. Terminamos por atrás, volteamos. Los puntos del otro lado, no se preocupen que esto después. Primero tenemos que terminar con un lado para continuar con el otro hombro y cuello. Ahora. Y hasta aquí voy a dejar la primera parte. Vayan practicando o vayan avanzando la espalda y recuerden que este viernes subo la parte número 2. Y espero que te haya gustado la primera parte de este lindo suéter en puntada Conchita de Mar. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.